Ruth y Esther, dos vidas que se mencionan en la Biblia, pero ¿de qué manera estas vidas nos enseñan respecto de los asuntos del tiempo del fin? ¿De qué manera nosotros podemos entender mejor la profecía a través de las historias de Ruth y Esther? Vamos a tratar de comentar respecto a estos temas en el estudio de este día. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, buenas. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Hola Heriberto. Hola Pedro, hola Margarita. Hola Heriberto. ¿Cómo ha estado Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Se ha ido muy rápido la semana. Sí. Voló. Muy rápida la semana de actividades y todo lo demás. Pero gracias a nuestros amigos que nos acompañan, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y llegamos a la lección número 11. Es increíble cómo se está yendo el tiempo. Mira, 2 lecciones más y se acaba el trimestre. Todo este tema de estudio. Estuvo muy bueno, la verdad. Claro que sí, claro que sí. Y hoy día vamos a estudiar la historia de 2 mujeres, Ruth y Esther, que se mencionan en la Biblia. Y vamos a tratar de aprender de esas historias, de esas vidas, justamente algunas de las cosas que nos enseñan más respecto de los anuncios del tiempo del fin y de cómo entender mejor la profecía de la venida del Señor. Ok, pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Margarita? Okay. Querido Señor, gracias Dios por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias Dios por poder estudiarla. Inspíranos y que nuestras palabras sean tus palabras y que todos estemos en armonía y conexión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien. Y quiero leer del libro de Esther, el capítulo 5, el versículo 2. Y dice aquí: cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Todos recordamos esta escena, ¿no? Este momento, el momento en el que la reina Esther estaba literalmente jugándose la vida, ¿no? Porque se acercó al rey y pues en ese tiempo, en ese reino, tenía la costumbre de que si el rey no había llamado a alguien, nadie podía acercarse. O sea, esa era parte del protocolo. Y obviamente la sanción era la pena de muerte, o sea, nadie podía acercarse al rey así nomás. Pero digamos en esta parte, o sea, vamos a tratar de encontrar en las experiencias de las historias de vida de estas 2 mujeres justamente esta posibilidad de poder aprender un poco más, un poco mejor respecto de la profecía apocalíptica. Ahora, en el caso de Ruth, ¿no? ¿Qué es lo que recordamos un poco del personaje, ¿no? De Ruth? ¿Qué cosa es lo que, digamos, reconocemos, sabemos, la historia que nos cuenta y todo eso, ¿no? Pues, porque los versículos, digamos, un poco narran algunos detalles, pero más o menos qué cosa es lo que recordamos de esto, ¿no? ella era nuera de Noemí, que era de Judá, pero se había ido a Moab, y en Moab Ruth era moabita, se había casado con los hijos, pero había quedado viuda. Todas quedaron viudas, entonces quedaron nada más las nueras con la suegra. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, recordemos un poco el origen de Moab, Heriberto. Moab y su hermano Amón. ¿Les suena eso? Eran los hijos incestuosos o de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Esos eran Amón y Moab. O sea, los moabitas eran los hijos nietos al mismo tiempo de Lot, que eran el resultado de una relación entre él y sus hijas, ¿no? Recordamos toda la experiencia que hubo, toda la cuestión después de que salieron huyendo de Sodoma y Gomorra, en fin. Toda esta parte está ahí. Y estos pueblos
O sea, tanto Moab como los amonitas también fueron enemigos del pueblo de Dios. O sea, enemigos completos del pueblo de Dios. Ahora, en esta parte, o sea, y vamos a tratar de encontrar algunas cosas interesantes porque hay algunos temas que tal vez nos atañen a nosotros por ciertas experiencias, ¿ok? Quiero leer la parte esta de empezando la historia del libro de Ruth, el capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice: en el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Todos ellos eran efrateos, de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Acá hay unos asuntos interesantes, o sea, que pudiéramos tal vez comentar un poco, ¿no? En la historia de esta familia, es la historia de una familia migrante, ¿sí? La historia de una familia que deja su casa, que deja su parentela, sus amigos, la tierra donde nacieron, donde vivían, por una necesidad y salieron a otro lado, ¿no? Ahora, un poco lo que habíamos estado comentando antes era el asunto de que los moabitas fueron enemigos del pueblo de Dios. Pero, ¿qué nos deja ver el hecho de que estos 2 hijos de Ruth, de Noemí y de Elimelec, se casaron con mujeres moabitas? O sea, qué impresión, qué sensación tenemos? Nosotros que pues, de cierta medida, ¿no? Heriberto, tú y yo venimos de otro país, hemos llegado en diferentes momentos de la vida de otro país, ¿no? Margarita, tus padres son inmigrantes también, o sea, es un poco eso, ¿no? Digamos, la experiencia de llegar a otro país, de otra cultura, otro idioma, otras condiciones, en fin. ¿Qué sensación te da esta parte de que tus hijos, digamos, se casan, se unen ya en matrimonio con personas que son del país, ¿no? De la nación? Bueno, yo personalmente, como dices tú, todos somos inmigrantes. Nosotros vinimos aquí de la misma forma. Pero después, pues, yo me casé y tuve hijos e hijas, y estos hijos ahora, hijas, están casando, claro, con personas de aquí. Ajá, claro. O sea, yo no me regresé para mi país para que ellos encontraran a una esposa. Pero sí, lo que yo sí estaba buscando y lo que yo incluía o trataba de instar en mis hijas es de que escogieran a hijos temerosos de Dios. Okay. O sea, no de cierta color o de cierto país, nada de eso me importaba a mí. Simplemente que ellos fueran temerosos de Dios. Okay. ¿Verdad? Okay. Y yo creo que de esta manera ella también tenía, como madre de sus hijos, también tenía quizá la misma actitud. Okay. Aunque ellos eran de pueblos que estaban contra de Israel, no quiere decir que todos son malos, porque el pueblo es en contra. Podemos decir como Rusia y los Estados Unidos no se llevan bien, pero la gente de Rusia es buena. Exacto. De la misma manera, yo creo que ella se encontraba en esa situación y estaban en ese país y se casaron con personas de ahí. No, definitivamente. ¿Verdad? O sea, el hecho de que al final Ruth, por ejemplo, moabita, ¿no? Rahab, la de Jericó, o sea, están en la genealogía de Jesús. O sea, nos deja ver el hecho de que, o sea, sencillamente Dios no hace diferencia de personas. ¿Sí? Yeah. Y pertenecían definitivamente, o sea, a pueblos enemigos al pueblo de Dios. O sea, como dices, incluso dentro de un pueblo enemigo o dentro de un pueblo con culturas completamente opuestas a la verdad, a la real,
podemos encontrar personas buenas, o sea, podemos encontrar personas que al final son sensibles y que aceptan la palabra de Dios, ¿no? Quiero comentar como en este contexto, Noemí, ella y su familia se fueron, digamos, del pueblo prometido afuera. Es como que si se hayan ido de la iglesia. Entonces ella, al volver a la iglesia, era muy difícil. O sea, ella, la verdad, venía muy avergonzada porque se había ido para que le fuera bien y le fue súper mal y ahora estaba volviendo. Exacto. Entonces venía con toda esa pena, vergüenza, y ella decía que le llamaran Mara porque estaba amargada. Estaba triste. Y en esto de que ella se fue y le fue mal, de todos modos encontró a alguien allá afuera que la amaba, que la quería, y algo vio en ella bueno. Y decidió ir con ella porque en ella vio algo bueno, en ella vio algo que Dios era el Dios de ella. Amén. No Ruth vio por medio de Noemí a Dios, a pesar de todo esto que ella estaba sufriendo. Exacto. Y esa parte, digamos, me deja ver un elemento importante, ¿no? Y tal vez los comentarios con ustedes va a ser importante, ¿no? Aquí, el tema del testimonio. O sea, cuando, digamos, nosotros conceptualizamos el hecho de la predicación del evangelio como una cuestión de verbalizar, o sea, de poder transportar ideas, ¿no? Lo que yo creo es esto, y busco convencerte a ti más bien de que tú creas lo que yo creo, ¿no? Cuando vemos la experiencia de Noemí con sus nueras, porque las dos, una vez de que ellas se quedaron solas, las dos las empezaron a seguir, ¿ya? Orfa al final se quedó llorando, o sea, llorando, sufriendo, pero bueno, tomó su decisión. Pero esto me deja ver un elemento importante, o sea, que es el hecho de cuál fue el testimonio que se estaba dando. Como dice Margarita, o sea, a través de la vida, Noemí les estaba mostrando a Dios. Les estaba mostrando realmente el Dios que ella conocía, sea un Dios de amor. Por eso es de que estas mujeres amaron a su suegra. Y quiero hablar que es suegra y nuera. Exacto. O sea, eso es muy, o sea, no, nosotros todos sabemos el chiste de que la suegra y que la nuera y que se pelean y que no se llevan bien, que se lleva a mi hijo. O sea, quién sabe cómo haya sido, pero ellas se querían mucho y se respetaban mucho. Entonces, ¿cómo? A pesar de que la nuera no era niña de la iglesia, Noemí como igual la agarró y la aceptó y la amó. Amén. Amén. Yeah. ¿Qué me quiere decir esto? O sea, respecto de la importancia de aceptar a las personas a pesar de las diferencias que tengamos con ellas, ¿no? Sí, por experiencia, pero yo creo que cuando Dios hace una transformación en el corazón, en realidad no hay diferencias. Y más razón todavía cuando una persona tan cerca como viene siendo una nuera o un yerno, vienen siendo parte de la familia. Por experiencia, para ellos vienen siendo otros hijos, una extensión de mi hijo, de mi hija, del que yo quiero tener una relación plena. Claro. Conocernos, que él me conozca a mí. En realidad no es de yo ser más que él o sobreponerme o hacer decisiones que a mí no me tocan hacer, sino que simplemente ser como si fuera mi hija, parte de mi hija o parte de mi hijo. Y es lo que Dios quiere. Yo creo que esa es la familia que Dios quiere que haga aquí en la tierra una vez que los hijos se casan. No que haya división entre las familias, sino que ellos lo acogen a esa persona como sus hijos mismos, ¿verdad? Interesante todo eso, sí. Y tal vez en esta parte creo que algo muy, muy central y justamente enfocado en el tema de lo que es el anuncio profético y los anuncios, digamos, o la experiencia para el tiempo del fin, es el elemento clave, ¿no?, de lo que significa predicar el evangelio, porque esa es la parte necesaria justamente para que el Señor vuelva, ¿no?
predicar el evangelio. Y esa predicación no tiene que ver, como digo, con una expresión verbal, sino con un tema de aceptación, con un tema de una forma de vida expresada a los demás. Una forma de vida que al final muestre realmente el Dios de amor que nosotros conocemos. Y para eso necesitamos conocerlo, justamente. Ahora, siguiendo la historia de Ruth, llegamos al capítulo 2, los versículos 5 al 9. Ruth capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice esto: ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Booz dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que los criados hayan sacado. Parece que de alguna manera, bueno, aquí aparece la figura de Booz, ¿no? Y de alguna manera parece que él ya se había enterado de quién era esta muchacha, de quién era esta joven, pero sobre todo se había enterado de cuál era la actitud de esta mujer, ¿no? ¿Sí? Esto fue lo saltante, o sea, porque él ya supo de cómo esta mujer se había, digamos, enlazado con su suegra, que era una mujer ya mayor completamente, pero sencillamente se había hecho cargo de ella, ¿no? ¿Ok? Ahora, en esta parte, primero para poderle dar un poco de contexto a esto, ¿no? ¿En qué situación, digamos, quedaba una mujer adulta que quedaba viuda, por ejemplo, ¿no? En una situación muy triste, porque en realidad ellos no tenían heredad. Al hombre se le dejaba herencia, pero a la mujer no, la herencia la recibía por su esposo o por su hijo. Y en su caso de ella, pues había perdido los dos. Exacto. Y entonces se había quedado, por decir así, en la calle. Exacto. Sin nada, sin herencia. Exacto. Y realmente no se podían volver a casar porque no estaba bien en el pueblo de Dios, solamente con gente que era familiar. O sea, como el hermano del esposo o el primo, y tenían que tener alguna relación porque ellos iban a quedar con la tierra que antes eran de ellos, y como los israelitas tenían todo este sistema de que las tierras eran de las personas y así, entonces no cualquiera podía, o sea, eran personas específicas. Exacto, exacto. Ahora, fíjense que es interesante que en este caso, en el caso de Ruth, ella se hace responsable de la suegra, ¿no? O sea, su compromiso con la suegra, digamos, se había terminado en el momento en que el marido de Ruth murió, o sea, el hijo de Noemí murió, ¿no? O sea, en ese momento sencillamente, o sea, ya no había ninguna relación, no había ningún compromiso, no había ninguna responsabilidad. Pero esta mujer que, o sea, como dice la Biblia, era joven, o sea, podía volverse a casar fácilmente, y al final lo hizo, claro. Como decimos, no tenía ningún asunto de deuda con la suegra. O sea, sencillamente lo único que tenía que hacer era irse a otro lado, ¿no? Es lo que pasó al final con Orfa. O sea, Orfa decidió regresar a su casa, o sea, con sus padres, ¿no? La Biblia no cuenta nada más de ella, pero posiblemente se volvió a casar. O sea, aparentemente era una mujer joven, ¿no? ¿Ok? En el caso de Ruth decidió asumir la responsabilidad y el compromiso con una mujer vieja ya, que posiblemente, si no la ayudaba, quizás se iba a morir de hambre, iba a morir en la desgracia completa, o sea, ¿ok? Y de eso se enteró Booz, ¿no? ¿Ok? De eso se enteró Booz. Ahora, en el caso del personaje, o sea, de Booz, él no estaba obligado a ayudar a Ruth, ¿ok? Pero eligió por decisión voluntaria hacerlo, o sea, ayudarle. Ahora, ¿cómo refleja esto la manera en que Jesús también nos redime, nos extiende la mano? O sea, ¿de qué forma incluso nosotros podemos de alguna manera, en algún momento, mostrar amor y compasión a quienes no nos lo pueden devolver, ¿no? Un comentario. A ver. Porque esta parte es crucial, o sea, digamos, el asunto porque en la historia
Boaz no solamente, digamos, le permite a Ruth a estar recogiendo algunos trozos de trigo, del cereal que se estaba recogiendo, qué sé yo. No solamente le permite eso de que lo haga en su campo, sino que al final entra en esta parte de lo que estaba mencionando Margarita. O sea, él era un familiar cercano, aunque había otro antes, ¿ok? Que al final accede a casarse con Ruth justamente para poder redimir las propiedades del marido de Noemí. O sea, era todo esto, ¿no? Era una situación de poderles proveer lo necesario, de poder rescatarlas de la miseria, del hambre, de la calamidad, para poderlas restablecer justamente en una condición de la que ellos habían sido o la que habían dejado desde hace mucho tiempo atrás, justamente por el hecho de haber salido del país, etcétera, etcétera. O sea, esta condición de restablecer, de redención, de poder redimir, es el papel justamente de Boaz. ¿Y cuál es también, o sea, exactamente el papel de Jesús con nosotros, ¿no? Pues nosotros como pecadores, y cómo es que Él nos acepta a pesar de nuestra situación, nos redime, Él paga el precio que nosotros debiéramos haber pagado. Ajá. Y eso debemos de reflejar también en nuestras vidas. Ahora, es fácil nosotros perdonar a alguien que no nos ha hecho gran cosa, pero ¿qué tal a alguien puede decir no, comete un crimen grave contra nosotros? ¿Verdad? Porque yo acabo de leer la historia de un hombre que apenas salió libre después, creo, 25 o 30 años de estar en prisión, porque se le fue acusado de haber matado a su esposa. Oh, yeah. Ahora, no había... En realidad, él perdió el caso porque tuvo una mala representación, pero al final él tuvo que pagar 25 años de su vida, porque el que en realidad lo hizo, confesó, pero aún así no le creían. Y él se comunicó con el esposo y le dijo que él lo sentía mucho, que él sabía que él no lo había hecho, que él lo había hecho. Ahora, el esposo tomó la actitud de seguir comunicándose con el asesino de su esposa y decirle que él lo perdonaba. Wow, yeah. Ahora, ahí vemos en realidad la transformación, cómo es que la redención, cómo se muestra en una persona que ha sido transformada, en verdad. Claro. O sea, esta parte, digamos, lo que mencionas aquí, o sea, tal vez que has podido notar, Heriberto, en esa experiencia, o sea, en el caso de la persona afectada, ¿no? La persona que pasó, pues, más de 20 años en prisión, sabiendo que es inocente, conociendo al culpable, también incluso teniendo una relación con el culpable, perdonando al culpable de todo esto. O sea, ¿qué notas respecto de, digamos, de cómo este evento transformó su vida, ¿no? O sea, a lo que voy también es a esta parte, o sea, ¿cómo es que reconocer que Jesús me redime a mí, llega a transformar mi vida o debería transformar mi vida, ¿no? Y yo pienso que él tenía la decisión porque podía vivir con ese coraje por haber pagado un precio tan alto por algo que no hizo, más tomar ese coraje con esa persona, claro, y vivir amargado por el resto de su vida, claro, o ofrecer el perdón y vivir en paz el resto de su vida. Claro. ¿Qué dice Margarita? No, pues es muy bonito haber sido escogido. Ok. Ahora, Boaz no solamente redimió a Ruth, sino que también la ayudó, le permitió integrarse a un pueblo. O sea, ya desde el momento en que la conoció, incluso habló con los empleados, no la molesten, o sea, déjenla hacer esto, denle agua, o sea, denle la comodidad necesaria y permitió que ella se integre. Ahora, en algún momento de la historia, incluso también Boaz manifiesta las virtudes de Ruth. O sea, porque manifiesta delante de los demás también el hecho de que ya sé cómo te has comportado con tu suegra. O sea, reconoce eso delante de los demás. O sea, hace que esta muchacha, que esta mujer extranjera de un pueblo enemigo, ¿sí?, sea aceptada, sea incluida dentro de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros, digamos, también promover la integración? Por ejemplo, dentro de nuestra congregación, que somos diferentes, o por ejemplo, más todavía, ¿cómo podemos nosotros permitir o ser parte de la integración de otras personas
que tal vez no son creyentes como nosotros, ¿no? Para que sean parte de un grupo, de una unidad, de una estructura, de un movimiento que tiene una esperanza, ¿no? Sí, saben, este fin de semana fuimos, como ustedes ya mencionaron, a Yosemite, y interesante que fue una pareja que nunca había ido a la iglesia. Ajá. Simplemente le interesaba ir al campamento y ellos se integraron. Ahora, eso es lo que se muestra, cómo es que la iglesia los toma en cuenta a ellos, los ayuda, le da la misma amistad que se da entre un hermano de la iglesia a otro. O sea, ellos vienen siendo parte ya de la familia de Dios. Claro. Y lo que queremos es que ellos que vean que nosotros en realidad los queremos. Queremos que sean parte de esa familia, no por ningún interés personal, sino porque creemos que ellos se pueden beneficiar si ellos se mantienen ahí aprendiendo de las cosas que nosotros ya conocemos para que ellos vivan más felices con su familia. Claro. Definitivamente. Este tema de aceptación, de integración es fundamental. Amén. Es fundamental, ¿no? Ahora, la historia de Ruth es una historia que, digamos, nos hace ver de la posibilidad de experiencias difíciles, duras en la vida, ¿no? Pero también de cómo es que Dios, a través de, digamos, de estas experiencias difíciles, de situaciones complicadas, Él puede llegar a generar bendición. O sea, a través de esas experiencias. O sea, y en el caso de Ruth eso ocurrió, ¿no? Ahora, en nuestras experiencias podemos identificar tal vez situaciones en las cuales hayan sido complicadas, pero que reconocemos que Dios obró para podernos entregar bendición. ¿O cómo es que tal vez nuestro testimonio podría ayudar a otras personas en tiempos de dificultad, ¿no? Pedro, yo siempre he creído que mientras nosotros no pasemos por tribulación o por alguna clase de problema, nuestra relación con Dios no va a crecer. Okay. O sea, es tanto así lo creo de que Dios usa específicamente estos problemas, estas formas de dificultades en nuestra vida, de amoldar nuestro carácter, de acercarnos más a Él. Y podemos tener la opción de crecer o que nos haga caer. Okay. So, nosotros tenemos la opción. Siempre vamos a tener problemas en esta vida. Mientras estemos aquí, va a haber problemas. Grandes y pequeños. Unos más grandes que quizás nosotros no los experimentemos, pero todos vamos a recibir, pasar por ese valle, tormentas. Pero Dios quiere estar con nosotros a través de esos momentos. Definitivamente. ¿Puedes ayudarnos, Margarita, con la lectura para pasar a la siguiente historia, que es la historia de Esther? Sí, el siguiente la encontramos en Esther 3, 1 al 6, si quieren buscar en sus Biblias. Y dice: después de estos acontecimientos, el rey Asuero honró a Amán, hijo de Amedata, el descendiente de Agag, ascendiéndolo al puesto más alto que el de todos los demás nobles que estaban con él. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del palacio asignados a la puerta del rey preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Día tras día se lo reclamaban, pero él no les hacía caso. Por eso lo denunciaban a Amán para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo, ya que éste les había confiado que era judío. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Acá hay algunas cosas interesantes, algunas partes que obviamente no están escritas aquí, pero es curioso que justamente se menciona el tema del origen de Amán en esta parte de la historia. Hijo de Amedata, descendiente de Agag.
¿Ok? Y tal vez si tenemos tiempo, si mal no recuerdo, bueno, si tenemos tiempo, ustedes también, amigos, busquen un poco respecto del personaje de Agag, ¿ok? Y este personaje obviamente aparece mucho tiempo antes en la historia bíblica, pero también era enemigo de los israelitas y más todavía, o sea, me parece que los israelitas lo habían matado o algo así, lo habían castigado, pero era un asunto allí que se venía arrastrando en generaciones a través de esa familia. Y es por eso también el hecho del odio que se genera a través de este personaje de Amán contra el pueblo judío. O sea, era porque tenía una herida abierta de un asunto de rivalidad de mucho tiempo atrás por un ancestro, etcétera, etcétera. O sea, lo venía arrastrando allí. Y por esa razón también es que él busca no solamente afectar a Mardoqueo, sino al pueblo al que pertenecía Mardoqueo. O sea, por eso es que busca también eliminar al pueblo judío. Ahora, es interesante que justamente la lección hace paralelos entre lo que es esta parte de la historia de Esther y también algunos capítulos o partes de los capítulos que se mencionan en el Apocalipsis. Por ejemplo, capítulo 12, versículos 14 al 17 y Apocalipsis 13, 5. ¿Ok? Nosotros vamos a tratar de encontrar algunos paralelismos brevemente para que ustedes puedan conocer respecto de estos versículos. Por ejemplo, quiero leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 14 al 17. Y dice, pero a la mujer se le dieron las 2 águilas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 13:15 dice, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Paralelismos que encontramos en estos. Un paralelismo. Se emite un decreto de persecución contra el pueblo de Dios. ¿Sí? Tanto en la historia de Esther como en Apocalipsis capítulo 12 y en el Apocalipsis capítulo 13 también. O sea, hay una cuestión ahí de una emisión de un decreto, o sea, hay una orden política, legal, civil, ¿sí? Que se toma en contra del pueblo de Dios, en la antigüedad y en el futuro también. Uh-huh. ¿Qué otro paralelismo encontramos? Hay persecución del pueblo de Dios. Hay persecución, ¿no? ¿Y el motivo de persecución cuál es? Porque la fidelidad a Dios. Sí, le quieren dar muerte porque no son, exacto, son fieles al Dios. Exacto, o sea, esa es la figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Esther, Mardoqueo, ¿cuál era la actitud de Mardoqueo frente a Amán? Que no le adoraba. No se inclinaba ante él, no le rendía pleitesía, etcétera, etcétera. O sea, no lo iba a hacer. Ahora, el pueblo de Dios es perseguido porque guarda los mandamientos de Dios. Uh-huh. O sea, porque mantiene el testimonio de Jesús y porque se niega a adorar a la bestia. Uh-huh. ¿Ok? Esa es la figura, ¿no? Ahora, ¿qué otro paralelismo encontramos? A ver, interviene la protección de Dios. Uh-huh. Interviene la protección de Dios. En el caso de Esther, definitivamente. O sea, y por alguna razón, como menciona Mardoqueo, por alguna razón es que Esther llegó justamente a ese puesto, a ese lugar. Uh-huh. ¿Sí? Yeah. Alguna vez escuché que hubo un concurso de belleza y entonces como ella ganó, fue la reina, ¿no? Y más o menos fue así, ¿no? Dice que recibió sus sesiones de embellecimiento y meses de cremas y un montón de cosas. La historia de VeggieTales. Así, y así está en la Biblia también. O sea, que le ponían cremas y se bañaba en cremas y una serie de cosas. O sea, era todo un tema de terapia y de formación y todo lo demás para poder ser justamente la esposa del rey. ¿Ok? Pero antes de lo que es justamente el momento de liberación, también existe un momento de angustia, que creo que es también lo que está expresado aquí, ¿no?
en la historia de Esther, en los capítulos del Apocalipsis también. Todos estaban orando. Exacto, exacto. O sea, antes de la liberación y de la victoria, el pueblo de Dios experimenta un tiempo, un periodo de prueba, de angustia, pero que tiene un propósito también, de fortalecer la confianza, la fe en el Señor. Pero antes de eso también a Amán se le dio el poder para perseguir y dar muerte. Claro. Así como al final del tiempo también se le va a dar permiso para perseguir a los verdaderos hijos de Dios. También. Y en la historia del libro de Esther hay cosas increíbles que pasan. O sea, en el momento es que como lo narra y uno se lo puede ubicar, es tremendo el asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, Amán va a su casa y cuando está en su casa con la esposa, con los amigos, están celebrando y todo eso, la esposa le sugiere y le dice, oye, mira, allí manda a poner una estaca alta y ahí pone una horca y mañana lo mandas a ahorcar a Mardoqueo, ¿no? Ok, dice, muy bien. Pero en ese mismo momento, de forma paralela, el rey no puede dormir. Y en todo ese asunto de la somnolencia y que no puede dormir y todo lo demás, manda a que venga, tráeme el escriba, tráeme acá, empiecen a leer los libros. Y entonces empiezan a leer los libros y descubre de que Mardoqueo lo había salvado de la muerte. Eso estaba registrado en los libros del rey, ¿no? Y entonces dice, oye, ¿y a este hombre se le ha premiado de alguna manera? ¿Se le ha dado alguna...? Y le dicen, no, nunca se le dio nada. Ah, no. Entonces, temprano en la mañana, cuando Amán está viniendo a buscar al rey, justamente para pedirle, quiero ya mandar a matar a este fulano, el rey le sale con la noticia de que, oye, vamos a tener que celebrar a alguien, darle un premio a una persona, etcétera, etcétera. Y Amán escoge el premio incluso pensando que era para él y no era para su enemigo, ¿no? O sea, todas esas cosas pasan y es la forma como Dios actúa también para protegernos, para salvarnos. ¿Sabes, Pedro? Lo que yo no entiendo es porque, a final de cuentas, el mandato que se dio para dar muerte a los judíos no pudo ser anulado. No, era parte de los términos de los reyes de Media y de Persia. Claro. Y de la forma que ellos podían sobrevivir es que se les dio permiso de defenderse. Exacto. ¿Verdad? Sí, esa era parte de la situación. En esta parte sí, es correcto, como menciona Heriberto, o sea, el edicto, el mandato del rey no podía ser anulado, o sea, no podía ser revertido, pero se hizo una variación justamente para permitir de que los judíos se puedan defender si es que hubiera algún ataque. Así que esa cosa cambió la situación completamente. Ahora, tomando como base esto, o sea, la historia de Esther, los eventos que se narran en Apocalipsis, ¿qué desafíos enfrentamos hoy por ser fieles a Dios? ¿Y cómo podemos prepararnos espiritualmente para permanecer firmes ante presiones, ante oposiciones sociales, culturales, etcétera? Yo creo que estando firmes a Dios, como dijimos, todos vamos a sufrir persecución, todos vamos a pasar por problemas y Dios tiene un plan para nosotros también, así como lo tenía para Ruth. Así es que si nosotros seguimos ese plan que Él tiene, Él lo va a usar para que su gloria se muestre en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando. No sabemos cómo nosotros vamos a influenciar cuando nosotros pasamos por un problema y nos sobreponemos a cómo vamos a beneficiar a otra persona. Porque debemos tener en cuenta que Dios lo que quiere es salvar a cuántas personas Él pueda salvar. Claro. Y quiere usarnos para nosotros para que participemos en ese proceso. Claro. Y eso se viene llevando a cabo cuando nosotros pasamos por esas pruebas y nos sobreponemos a esas pruebas. Claro. Entonces, cuando Dios puede entonces seguir adelante con su plan. Que no quiere decir sus planes siempre se van a cumplir. Lo interesante es que a veces nosotros nos negamos y se cumplen a través de otra persona. Cuando nosotros pudiéramos ser las personas que pudiéramos ser influidas, así como Ruth estuvo como dijo ella, para esto yo he traído y para este momento Dios me ha traído en este momento. O sea... Para mí es importante, más o menos en las mismas líneas, es que no sabemos qué va a suceder, pero algo que notamos es que Ruth
estaba trabajando, estaba recogiendo cosas del campo, estaba haciendo sus cosas, lo que tenía que hacer bien. Mardoqueo estaba haciendo su trabajo bien. Esther estaba haciendo su trabajo bien. A veces no sabían si iban a ser recompensados o no, pero ellos hacían su trabajo bien. Exacto. Ellos se mantenían firmes a pesar de la persecución, de la presión. A pesar de las situaciones. Ahora, es interesante que tanto Mardoqueo, Esther, el pueblo judío en este caso, o sea, respondieron al decreto de muerte con ayuno y oración. O sea, ¿qué importancia tiene la oración, la unidad dentro de la congregación, el ayuno, cuando enfrentamos dificultades o cuando enfrentamos grandes situaciones problemáticas, no difíciles? ¿Qué importancia tiene eso, no? Un gran rol. Es esencial. Hay un chiste que dice, bueno, ya tratamos todo, ahora vamos a orar. Cuando debería ser lo opuesto, ¿verdad? Claro. Y es porque la actitud que tomaron ellos es de, ok, ahora no solamente ellos iban a orar, sino a todos los que estaban bajo su influencia, ellos también tenían que hacerlo con ellos. Así es, así es. Ahora, uno de los argumentos que Amán le planteó al rey, le dijo al rey, ¿no? Es de que había un pueblo que era diferente, que había un pueblo, digamos, que tenía costumbres distintas a las del reino, ¿sí? Apartado completamente y que debían ser eliminados, ¿ok? ¿Por qué creemos tal vez de que, así como en los tiempos de Esther, como en los tiempos que probablemente pues, estamos seguros que van a ocurrir más adelante, el pueblo de Dios es definido como un grupo de gente diferente, ¿no? Apartada? Pues y que eso genere, digamos, sea, alteración, ¿no? Si no estamos, entonces, pues, ojo. ¿Ah? Ojalá. Yo creo que se tiene que mostrar... es perseguido por las ideas muchas veces raras que se ven, porque va en contra de las multitudes. Okay. O sea, la multitudes va por ciertas reglas, pero el pueblo de Dios no va con esas reglas. No necesariamente. Hoy estaba en la tienda y estaba por comprar un pescado y la persona me preguntó, me dijo, hay camarones, pero no me dé los camarones con cabeza. Y yo le dije, ¿por qué no los quiere con cabeza? Dice, porque cuando les cortan la cabeza es porque ya son viejos. Y no quiere, y dice, yo sé eso, por eso no quiero eso. ¿Y usted de cuál va a pedir? Le digo, yo no como camarones. ¿Por qué no come camarones? Le digo, porque por la Biblia, lo que yo creo en la Biblia dice acerca de la alimentación. Hay ciertas comidas que no debemos comer, de acuerdo a la Biblia. Ok. ¿De qué religión es? Okay. Yeah. ¿Y de qué comidas sí puede comer? Okay. O sea, si vemos cómo nosotros podemos testificar y a veces podría ser la actitud, usted está loco. ¿Cómo es que no puede comer eso? ¿O por qué no come eso? Ok, y ahora, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Porque en esta parte, digamos, Heriberto, tú has manifestado un elemento de tu propia libertad, ¿no? Y que tú tienes la decisión o la capacidad de decidir, por ejemplo, qué puedes comer y qué no, ¿no? Pero posiblemente ha habido momentos, y yo no sé, Margarita también, o sea, ha habido momentos en los cuales te has sentido presionado, te has sentido condicionado o exigido por el hecho de quererte mantener fiel a los principios de Dios. Por ejemplo, yo no sé, probablemente, no sé, Margarita, pero tal vez en algún momento yo sí, por ejemplo, por el tema del sábado, ¿no? Y tal vez otras cosas más, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? O sea, ¿o qué aprendimos de esas experiencias, ¿no? Bueno, pues ahorita, gracias a Dios, estoy muy rodeada de bien. Entonces, nadie de mi círculo como que me presiona mal por yo ser mejor. O en alguna cosa hacer luz. Es más, cuando las personas se sienten mal de sí mismas por ver lo bueno de ti, pues les enoja. Y eso es las personas que no te quieren. Entonces, hay muchas situaciones en que no siempre vamos a estar rodeados de pura gente buena. Por ejemplo, cuando hice mi internado, simplemente por el hecho de ser cristiana,
ya me odiaba el que estaba encargado de mí en un hospital. Y desde entonces, cualquier cosita que yo hacía, el tamaño de las calcetas, que todo detalle, ahí estaba. O sea, desde un principio me dijo, gracias a Dios, yo soy ateo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno. Bien, era bien. Y al final, cuando terminé bien, porque hubo varias veces que iba a ser suspendida y pues no había una buena razón por cuál. Entonces fui y le di un abrazo y la verdad yo lo quería mucho porque le daba un sazón a mi vida. Y él como que se quedó muy sorprendido de que no se la podía creer, de que yo quería una foto con él y que le había llevado unos chocolates. Y creo que el amor rompe muchas veces ese odio que las personas sienten hacia cosas buenas. Claro, exacto. O sea, y en esta parte, o sea, Margarita, o sea, primero, ¿qué te motivó a actuar de una manera que tal vez esta persona no la esperaba? O sea, porque tal vez lo natural es, tal vez siento rechazo de parte tuya, yo también te rechazo, o sea, yo me alejo, ¿no? Tal vez eso es lo natural, pero tú actúas de otra manera. Primero, ¿qué cosa te llevó a actuar, digamos, de una manera distinta, ¿no? Y segundo, ¿cuál fue el impacto que generó? No solamente en ti, sino principalmente en la otra persona, ¿no? Pues no, o sea, a mí me cuesta mucho no querer a las personas. Y él me caía muy bien a mí, aunque a pesar de todo. Sí, a mí me caía muy bien porque discutíamos bien rico. O sea, no con cualquiera uno puede discutir padre. Y con él discutíamos muy bien y me gustaba que me hacía pensar y me caía muy bien. Y entonces yo creo que lo que me motivó es que pues yo tengo amor, entonces no me causaba rechazo, sino que me causaba quererlo. Ok. Y eso es gracias a Dios, porque Dios es la fuente de amor. Ahora, digamos, en el término de la historia que hemos estado estudiando, analizando, la identidad del pueblo de Dios como tal es atacada, ¿no? O sea, ¿de qué forma incluso hoy día, en el presente, nuestra identidad como seguidores de Dios, como hijos de Dios, es buscada digamos, de ser distorsionada, eliminada, alterada, ¿no? Nuestra identidad. Bueno, solamente tenemos que mirar el internet, buscamos el nombre de la iglesia y entonces ahí miramos todo. Clase de negatividad hacia esa. Se le llama una secta, se le llama esto, otro. Podemos mirar la idea que tiene el mundo del grupo que nosotros pertenecemos. Okay. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Muchas de estas personas ni siquiera conocen en realidad lo que creemos. Y a veces es como Satanás trabaja para desanimar a otras personas para que no se hagan parte de cierto grupo. Exacto, ¿verdad? Exacto. Ahora, en la Biblia encontramos muchas promesas, ¿no? Promesas que nos ayudan, por ejemplo, a recordar que aunque seamos parte de una minoría, o sea, y que al final también es perseguida, pero el Señor siempre está ahí con nosotros, ¿no? Protegiéndonos, ¿no? Tal vez qué promesas recordamos o de qué manera esas promesas nos animan hoy, ¿no? Incluso en momentos de dificultad, en momentos de problemas, de situaciones difíciles, ¿cómo nos animan eso a seguir, digamos, siendo constantes y buscando al Señor? Pues estas historias que Dios ha dejado por nosotros, como la de Ruth, la de Esther y todos los versículos por ejemplo, David, que él iba a ser rey, pero estuvo esperando, andaba actuando como loco, salivando, esperando la promesa. Claro. Y nosotros, pues, o sea, imagínate lo que Dios hizo por medio de ellos, lo que puede hacer por medio de nosotros y todo lo que ellos han escrito. David escribió muchas cosas bonitas y todo eso nos anima. Claro que sí, claro que sí. Algunas promesas, Heriberto, de las cuales te animan, te mantienen constante. La promesa más grande es de que nosotros sabemos
Así como un libro, sabemos el final desde un principio. Y sabemos que Dios es ganador. Él vence al enemigo. Así es que esa es una promesa que sabemos que nosotros estamos del lado ganador, que no importa lo que nosotros pasemos, va a valer la pena. Amén. Y aún lo que nos espera todavía en el cielo, como recompensa, que aún es como extra, que nosotros no hacemos lo que hacemos por ganar esas recompensas, pero se nos van a ser dadas. Amén. De cualquier manera. Amén. Definitivamente, ¿no? Cuando estudiamos, cuando analizamos las historias o las narraciones que se dan, por ejemplo, en el Apocalipsis, mucha gente se siente espantada, se siente asustada, porque se fijan en las cosas que allí se narran, apariciones de grandes poderes, persecución, muertes, en fin. Pero en realidad el propósito de todo lo que se anuncia allí y de los eventos cercanos al fin no son los poderes, las bestias o el surgimiento del mal, sino al contrario, es el anuncio de que el Cordero vence, ¿no? El que gana al final es el bien. Y nosotros triunfamos con el bien también. Nosotros triunfamos con Dios. Así es. Gracias por este estudio. Ha sido muy interesante también. Y gracias a nuestros amigos que nos han acompañado en esta ocasión. ¿Qué tal si oramos? No sé quién oró al principio. Yo oré. Ok, ¿quieres orar? Sí, claro. A ver. Padre nuestro, gracias te damos por este estudio. Gracias porque nos das aliento, nos das esperanza para seguir adelante, sabiendo que a pesar de que vengan problemas, dificultades, tú vas a estar con nosotros. Tú nos vas a guiar y no nos vas a quitar el problema, no nos vas a quitar la dificultad, pero tú vas a estar con nosotros a través de ella y nos vas a ayudar a llegar hasta el final. Te damos las gracias porque podemos todavía exponer tu palabra y tu Espíritu Santo todavía trabaja en los corazones de los oyentes, y pedimos una bendición para que este mensaje vaya y que traiga frutos. Gracias, Señor, porque nos amas y queremos que vengas pronto. Amén. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. Heriberto, nos vemos la próxima semana. Muy bien. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.